Gloria a Dios, Cristo vive. Vamos, hermanos, a comenzar con el estudio bíblico muy brevemente, explicando la historia de estos cuatro hombres que llevaron un paralítico. Esta semana sé que estamos o están ustedes al tanto de la campaña del Ministerio de Billy Graham en el Estadio Nacional en Perú. Espero que puedan, hermanos, asistir, ya que estas oportunidades son en realidad únicas por el impacto que tienen estos eventos a nivel nacional. No todos los eventos tienen el mismo impacto. Sé que en todos está la presencia de Dios y sé que siempre Dios se manifiesta, pero sé que usted tiene el interés de estar siempre en lo más grandes, porque ¿por qué buscar lo más pequeño? Si tiene la oportunidad de algo mayor, sería ya un desaprovechar una oportunidad, una bendición, pero tal vez por no saber, tal vez no entender por qué. Y luego uno puede decir, ¿por qué Dios no me dio una oportunidad más grande? Porque usted a veces cuando Dios se lo da, usted piensa que debe ser algo que usted se lo debe ganar o merecer o que debe ser muy difícil. Cuando se lo dan a través algo más sencillo, piensa que eso no es así. Pero Dios ya le da la oportunidad y espero que usted pueda haberlo utilizado para poder asistir o ir hoy, ya sea individualmente o también con una movilidad o en general en la iglesia puedan ir juntos y puedan escuchar el mensaje. Independientemente de los resultados, aunque sé que también muchas personas ese día deciden seguir a Cristo, solo el hecho que haya esa reunión implica ya una obra espiritual, porque viene alguien a predicar. Solo en la preparación y en lo que se hace antes y después, Dios ya comienza a actuar. Hoy leemos en el libro de Marcos capítulo 2 cómo cuatro hombres pudieron ayudar a su amigo para que pueda alcanzar la salvación. Digo amigo en una forma sencilla, ya que amigo solamente es el Señor, solamente amigo podrían ser incluso nuestros padres, solo amigos pueden ser personas que son creyentes. El término amigo no debe usarse de una manera sencilla o simple, debemos tener cuidado a quién decimos amigo o quiénes son tus amigos. Somos llamados a ser amigos de los demás, a cambio de nada, solo para mostrarles el amor de Dios. Pero ellos no son nuestros amigos, menos si no son creyentes. Son tal vez compañeros de clase, estudiantes, conocidos, vecinos, pero nunca le diga amigo. Aunque eso es la realidad, pero en la práctica muchas veces por evitar problemas se usa el término. Pero yo enseño lo que debe ser, pues, buscando que usted también nos medite en lo que dice. Leemos Marcos capítulo 2, verso 1, leemos solo algunos versículos. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces allí, estando sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. En este mensaje puede haber varias razones por las cuales se escribe, varias aplicaciones que uno puede entender. La que hoy vamos a analizar es cómo el esfuerzo de cuatro personas permitió que una más pueda venir a Cristo. Tal vez se les puede decir amigos, pero en realidad eran cuatro hombres que habían tenido un conocido, un familiar o alguien que era cercano a ellos. Tal vez un hermano de la iglesia, una persona que trabajaba o que lo veían constantemente. O tal vez fue su amistad de años que sufrió un accidente y lo han seguido apoyando. O simplemente pues lo encontraron a este hombre y pensaron y dijeron, Jesús lo puede sanar, hay que llevarlo. Este hombre que estaba paralítico no podía ir por su cuenta. Esto implica que nosotros tenemos que buscar personas y entender que ellas posiblemente por sí mismas nunca irán a la iglesia, nunca irán a una campaña evangelística o nunca irán a Cristo por sí mismos. Se necesita que alguien los cargue y los lleve, porque son paralíticos, no pueden caminar. Nunca les saldría el interés propio. No significa que no tengan problemas o no quieran que Dios obre en sus vidas, sino que de sí mismos no pueden ni nace el deseo. No obstante, tampoco se oponen, tampoco es que no quieren. Si alguien los fuerza, se puede decir de alguna forma, los obliga, pero irían y Dios haría una obra en ellos.
¿Cómo se puede hacer esto? Una forma es pagando la movilidad, diciendo está bien, si sientes que es inseguro ir a la iglesia en la noche, pues tendré que pagar un taxi, tendré que pagar un bus, tendré que llevarte yo mismo, tendré que recogerte y traerte, pero al menos tienes que ir una vez para que escuches el mensaje de Dios. Basta de una vez y ya es un logro, porque pocos van a querer que tú los recojas todos los días porque se van a sentir ya muy endeudados contigo. Esto ya es un avance. En otros casos usted puede pedir la ayuda de más personas. Si usted solo no puede porque los gastos son altos, porque desconfían de usted porque es solo uno, puede ir en grupo de 3, 4 personas. A veces esto es necesario. Cuando uno solo quiere llevar a alguien, aún desconfían de uno porque dicen, ¿y cómo sé tú qué me puedes hacer en el camino? Entonces tiene que ser de 2 o 3 y amistades, inclusive o personas. A veces ni siquiera puedes hacerlo a nombre tuyo, tienes que hacerlo a nombre de una institución para ayudar a otra persona, porque aún desconfían de grupos. Al final nunca hay nada cierto, pero al menos hay que esforzarnos por vencer todo lo que serían los obstáculos que cada persona pueda presentarnos cuando no quieren venir a Cristo, para que al final vengan. Un grupo de 4 implica una gran cantidad de personas. Personalmente nunca he visto un grupo de 4 hermanos cristianos juntos. Máximo he visto de 2, porque de 3 para adelante ya se crea un grupo y no se ve claramente una amistad de 4, ¿no? Pero hay hermanos que tal vez son de un grupo musical de su iglesia, o hermanos que son de una célula pequeña y tal vez están muy unidos en grupos de 4, de 5, o de 8, de 10. Ellos posiblemente puedan ir. O también hay amistades de colegio o de más jóvenes también que puedan tener esa cercanía y traer a alguien nuevo de su colegio, de su iglesia. 4 tal vez pueden hacer mucha presión sobre uno para que venga un día, al menos una vez, y Dios puede hacer la obra. Ahora, cuando este hombre llega, Dios le sana de su enfermedad, dice, para que se sepa que él tiene autoridad para perdonar pecados. Se entiende que por sus pecados ese hombre está así. En general, pues, que mal no viene por los pecados. Es así, la Biblia lo enseña. Que si uno no pecas de nunca, ningún mal le vendría. Y no solo nosotros, también a veces es el pecado de Adán y Eva, el pecado de otros que también perjudican a nosotros o a otras personas. Pero Dios no viene a mostrarnos eso, porque eso ya se sabe. Viene a limpiarnos de todos los pecados, viene a romper esas cadenas, esas maldiciones, esas cosas que ya aparentemente no podían cambiar. Hay un himno muy especial, eh, dice, envíame Señor, envíame a predicar. Este himno hace referencia al deseo de que Dios nos lleve a predicar, pero obviamente es todo un mundo, ¿no? El predicar, el sufrimiento, los costos, las capacidades, es obvio que es solamente un deseo, y luego hay que aprender demasiadas cosas. Y ya Dios se moverá en nosotros según su gracia y nos fortalecerá, nos proveerá y hará que su obra avance. Hay varios videos o varias escenas de personas que imitan la escena de estos hombres que llevaron a un paralítico, Cristo. Algo más también que se ve es que lo normal es que ellos hubieran pensado ya desde antes hacer eso, porque era obvio que llevar un paralítico 4 es un volumen grande, ¿no? Solo uno que entre a la casa iba a ser difícil. Obviamente ellos ya sabían de que no iban a poder llegar. En el camino ya estaban pensando cómo hacerlo. Entonces cuando llegaron ellos ya sabían que tenían que ir al techo y sacar las cosas. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa idea tan avanzada? Jesús estaba sentido en la casa de alguien, tal vez alquilada, tal vez de un discípulo, de un familiar o alguien que había dado su casa o que o estaba allí. ¿Cómo destruyen la casa? Porque eso hay que hacer para sacar las maderas. Eso no es fácil, eso implica herramientas. Incluso tal vez eh, se arriesgaban que los denuncien, ¿no? Por estar dañando una casa ajena. Pero no importaba, más era útil que que su hermano, su familiar, su amigo quede sano. Algo más hay allí, hay algún misterio mayor, lo cual muestra que nunca debemos poner o pensar que ya no se puede. Si Dios nos manda a hacer algo, busquemos la forma de que se logre. Y aún si hay que pensar en algo que nunca se ha pensado, hágalo. Busque la forma. En tanto sea posible, lógrelo. En este caso, pues abriendo un camino distinto. Dios abrirá caminos nuevos, demostrará formas, tal vez por primera vez que se ven de cómo hacer algo. Y hágalo. Esfuércese. Posiblemente esos hombres tuvieron que reconstruir el techo, tal vez los acusaron, los insultaron. Pero lo importante fue que al final se salvó su familiar. Se fue un pecado, pues tal vez sí, o de repente no. ¿Cómo entenderlo? Tal vez el Señor Jesús lo estaba alquilando y podía él tranquilamente pagar por lo que han hecho los otros.
¿Cómo es que le dejaron abrir el techo? Eso toma tiempo. ¿Cómo es que no hicieron nada mientras estos hombres hacían eso? Eso también es algo difícil de entender. Cómo les dejaron, no había seguridad o los dueños de la casa donde estaban. Pero se dio al final de esta forma. Sigamos a Dios y nunca pongamos obstáculos, y si vemos que hay, roguemos a Dios para que nos ayude a quitarlos, para que podamos hacer su voluntad. Podemos escuchar el himno Envíame, Señor. Eh, este himno es relativamente conocido, pero está a vez con otras versiones, otras letras. También recuerdo, los hermanos, siempre agradecer al Señor por lo que le ha ayudado esta semana, por lo que le ha bendecido. También ore por usted y su familia. Esa es parte del devoción familiar. Bueno, está en un tono de musical. Yo recuerdo que es muy conocido en el Perú, pero este es un tono artificial hecho con piano y teclado. No es un instrumento natural, por lo cual no sabría si esto es parte de alguna cultura peruana o solamente es una adaptación del piano. Ahí está. Guíame, Señor, al campo de labor. Aram, daram. Ahí está. Señor. Guíame, Señor, al campo de labor. Envíame, Señor, al campo de labor. Trabajarán, mis pies andarán, que predicará solo de tu Señor. Amén. Bueno, así es el mensaje que nos muestra el deseo de ir, predicar, hacer la obra de Dios, servir, hacer lo que Dios le hará. Cada uno, como dice, recibirá según lo que haya construido. Si usted hace poco, ese recibirá también esta vez poco. Si hace más, recibirá más. Lo importante es que hacemos la salvación y no hay problema. Si usted no desea hacer más, pues cada uno pues recibe simplemente la consecuencia de lo que hace, pero no envidie a su hermano, no se sienta menos, simplemente asuma que usted no quiere más. Está bien así, pero si dice que no y si quiero más, entonces nunca es tarde para iniciar la obra grande que Dios puede hacer en usted. No crea usted que Dios lo llamó a algo pequeño, no tendría sentido. ¿Por qué? Como si hubiera muchas personas en el mundo dispuestas a servirle a Él para que Dios esté dejándolo en cosas pequeñas de usted. Como si Dios tuviera planes pequeños. No tiene sentido. Amén. Si damos al Señor y hagamos su voluntad, amados hermanos, yo me despido acá. Bueno, en mi lado tengo una foto de la iglesia que Cristo Vive, de los jóvenes o niños que estuvieron en la escuela bíblica en Cantorrey. Están ahí algunos de los familiares, son también algunos hermanos de que van a los jóvenes. En la iglesia vemos, un momento sé que fue de mucha bendición. Algunos hermanos también estuvieron sirviendo, dando clases, y eso es importante, servir a Dios, identificarse con la obra que Él hará. Sigamos haciendo siempre lo que Dios nos manda. Y sé que Dios nos va a ayudar a permanecer en sus caminos. Dios le bendiga, amados hermanos. Cristo vive. Amén.